Muy buenas tardes, complacido de estar acá como conferencista de clausura de este importante evento de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLET, y de sus entidades aliadas como la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, de igual forma la Universidad del Magdalena y quien esta vez nos acoge como anfitriona, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de la República Dominicana, pero también de igual forma a los coordinadores del proyecto de la Unión Europea de Horizonte 2020 de Conexiones Caribe, coordinado por la doctora Consuelo Naranjo Orobio, en el que como resultado también de estos productos de diseminación y hacer parte del mismo, pues estamos divulgándolo en este caso. Quiero agradecer a mis colegas Raúl Román, de la sede Caribe de la Universidad Nacional, y al doctor Antonino Vidal Ortega, de la Pontificia Católica Madre Maestra de la República Dominicana. Igualmente a quien nos acoge allá en Santo Domingo, a la doctora Mukien Sanben, a quien desde Santa Marta le extiendo un fuerte y caluroso abrazo. Y lógicamente también como integrante de ACOLET y de la Universidad Magdalena como entidad aliada en la organización de este evento, pues agradecido, Muki, agradecido. Y bueno, en esta sexta conferencia internacional de estudios caribeños y sexta conferencia internacional de ACOLET, Raúl y Antonino me han, digamos, permitido tener el honroso trabajo de presentar, digamos, la conferencia de clausura. Y bueno, un tema que últimamente he venido trabajando y que quiero reflexionar con ustedes aquí, el aporte de algo que en la historiografía para el caso del Caribe ha sido poco estudiado, y esto es uno de los aportes que con el proyecto de Conexiones Caribe de la Unión Europea, de la que estamos vinculados, hemos querido mostrar, ¿no? Y tiene que ver la relación de la economía con la cultura. Y en este caso, de pronto no como se está viendo hoy el concepto de industrias creativas o economías culturales, sino mirándolo también desde una integralidad mucho más amplia, en el sentido de que la historiografía clásica, tradicional, económica del Caribe se basa básicamente en el azúcar, en el comercio de esclavizados, en el tema portuario, en algunas cosas relacionadas con el tabaco, con el café, y ahora recientemente pues con la industria, ¿no? En términos de su diversificación y por encima de todo el turismo, en la industria hotelera de cruceros y todas estas cosas que están allá. Pero en otros temas pues hay un vacío bastante evidente en el que es escasa la literatura porque se ha concentrado desde el continente prácticamente lo que tiene que ver con el oro y la plata, ¿no? Pero que adicionalmente a eso, más allá de estos caudales, también hay otros productos que se ha no solamente, digamos, aprovechado como recurso natural en términos de las diferentes connotaciones de extractivismo que se hace de explotación del recurso, del medio, de los bosques, de la tierra, como minería, todas esas actividades del sistema productivo del Gran Caribe y sobre todo de América, sino también, digamos, de otros productos que están allí y que la historiografía poco ha trabajado, especias, cueros, en fin, maderas y otras que de alguna u otra forma están vinculados, y que después de la liberalización del comercio de 1778, previamente con otros que se fueron dando a partir de reformas borbónicas y con el acrecentamiento posteriormente de la liberalización de la esclavitud hacia fines del siglo XVIII, y otros componentes que se fueron dando en términos de antes de iniciar los procesos independentistas en América, pues no cabe duda que la diversificación de la producción fue, digamos, cambiando a partir de esos instantes. Es decir, en las tres últimas décadas o en el último cuarto del siglo XVIII,
allí realmente hay unas dinámicas que empiezan a cambiar y empieza a verse mucho más allá del oro y de la plata, unos productos que estaban, digamos, de origen, los distintos puertos que eran obtenidos de toda la geografía de América, pero que al final en Europa se industrializaban y tenían una finalidad que era su consumo cultural. Y que al final se apropió Europa de esos productos. Y me refiero que no estaba destinado única y exclusivamente a la joyería que venía del oro y de la plata, sino también piedras preciosas, perlas y otros productos que venían derivados de allí, chaquetas relacionados a cuero y todo lo demás, tintes que terminaban por industrializarse en Europa e hicieron parte de la nueva economía y forjaron encadenamientos productivos, mucho empleo. De igual forma, permitieron la diversificación de la producción y en ese sentido podríamos decir que se incrementó la economía en términos de las relaciones entre Europa y América de manera constante, no solo a Cádiz, donde se repartía posteriormente, digamos, al resto de España y también incluso a los demás países de Europa, ya sea a Liverpool o a Londres, en términos del Imperio Británico, a Bordeaux, a Le Havre, en Francia, sino también a los hanseáticos. Me refiero a Bremen, Hamburgo, Altona y a otros puertos como Rotterdam, Ámsterdam, en ese sentido, y que hablaremos acá en lo que tiene que ver con Países Bajos y también con los nórdicos, ¿no? Con Suecia, con Dinamarca y con los demás que también tenían presencia justamente en el Caribe a través de San Tomás o de las Islas Vírgenes, que eran de Dinamarca, y lo que tiene que ver con San Bartolomé o el puerto de Gustavia, que era de Suecia. Así que de tal manera que la industria cultural en Europa, fruto de los productos americanos que se salían del Caribe, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy, sin importar que sean del Imperio Británico, de Curazao o de pronto de las islas francesas o demás británicas o del Imperio Hispano, pues realmente es muy importante porque, como ya lo mencioné, estamos cubriendo un vacío que de alguna u otra forma mostraremos algo novedoso, ¿no? Y que es fruto, digamos, del objeto misional de ese proyecto en el cual tuvimos la fortuna de hacer parte. De tal manera que voy a mostrar aquí algunas imágenes para poderles compartir esos resultados de investigación en los que están y que lo que buscamos justamente es mostrar esa economía cultural y creativa que se da en el Caribe, pero que de alguna u otra forma tiene un impacto en Europa, se consume en Europa. Y ese consumo es parte del imaginario que dentro de esa mentalidad colectiva de alguna u otra forma estaba allí, no solamente digamos cuando se compraba la joya, sino también pasó a expresiones artísticas de la música, de la literatura, a la poética, poesías, narraciones, pero también arte, plástica, ¿no? En términos de escultura y de pintura, y ya lo miraremos cómo al final ese concepto se apropió en Europa y que fue reemplazando ese poder crematístico que de alguna u otra forma era el oro y la plata. Al escasear estos metales, pues había que buscar otra forma de satisfacer esa necesidad crematística, y esto viene siendo la perla, el nácar, el carey y otros productos derivados también de la naturaleza, llámese la madera fina con mobiliario de gran valía, pero también podemos hablar de la peletería, del cuero, que venían de determinados animales y que eso permitió también incentivar un poco el tema del consumo cultural en el marco ahí sí de esas economías creativas. De tal manera que lo queremos mostrar acá como productos del Caribe. Nos vamos a concentrar básicamente, a pesar de que son muchos, la industria cultural derivado de los productos marinos y especialmente lo que viene de la tortuga, que es el tortuga carey y qué se hacía con ese carey para ello, el nácar,
que era por supuesto también otro aspecto relacionado a la concha de la ostra, y que de ahí también se obtenía la perla, ¿no? Entonces vemos cómo la ostra grande en las especificaciones se daba para obtener eso, pero también otros animales marinos como la foca en términos para hacer chaquetas y otros productos, y el caracol para hacer tinte, pero también para obtener perlas de caracol y otras cosas que estaban allí, que eran usados, ya lo había mencionado, para la joyería, el mobiliario decorado de gran valía, y obtener tintes no solamente naturales de término animal, como el caracol o la grana cochinilla, que sirvió para también ese aspecto, que era un insecto que se hace del cactus en la península de Yucatán y en varias partes de México y también de Guatemala, sino lo que tiene que ver también con la peletería y la curtiembre, donde se hacían chaquetas e incluso también de esos tintes para los textiles, en el que vamos a mirar ese tema de la moda y del diseño, de cómo se fue generando alrededor de estos tiempos. También miraremos las maderas, ya lo habíamos mencionado, el consumo cultural del mueble, de la silla, de la mesa, del escaparate, del closet, de todo esto, que era realmente una moda, un arte. Y en ese sentido, dentro de ese oficio, no solamente artesanal que generaba la carpintería, sino del diseño para poderlo hacer, eso era, digamos, fundamental. Y el tema del tinte aplicado no solo al textil, sino también al arte, a la pintura particularmente. Los grandes pintores de fines del Renacimiento, los grandes pintores del barroco e incluso del rococó dentro de la era de la historia del arte se beneficiaron de eso, y ahí están los casos por lo menos de Velázquez o de Rembrandt, que se iba a los puertos de Ámsterdam y de Rotterdam a esperar los barcos que llegaban de Santa Marta y de Riohacha para mirar el corazón del palo de Brasil y ver realmente cuál de ese le servía para obtener el rojo necesario y empezar a, digamos, a dibujar o a pintar lo que tenía en mente a partir de eso. Entonces son aspectos importantes a considerar en lo que es la industria cultural y la relación de esos productos que vienen de América. Y por otro, está el tema de la peletería, de esos animales que de alguna u otra forma se obtenían, y que si lo miramos al siglo XXI, hoy eso es realmente prohibido porque atenta contra el medio ambiente y hay leyes o regulaciones que lo prohíben. Pero recordemos que la conferencia está basada en el siglo XVIII y XIX, y todo por el contrario, se fomentaba la caza para que se matara al jaguar, se matara al oso, se matara al zorro y a todos los animales que vamos a mirar más adelante, y de cómo generaba, digamos, ese encadenamiento productivo, no solo con la pelatería, sino también ya con la distribución y la comercialización del producto industrializado, hecho en términos del cuero y de todo lo que esto representa, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente, porque el Caribe jugó un papel fundamental para que ese consumo cultural de Europa se diera, pero también, digamos, de América. Hay que recordar que ya Estados Unidos también se independiza, y eso necesitaba también ese consumo cultural de 1780 en adelante, y entra a jugar un papel importante dentro de la economía americana, y también América Latina necesitaba el consumo, y se fue generando un intercambio de bienes muy importante de circulación de mercancías y de nodos empresariales con capital circulante, que generó realmente todo un mundo que hasta ahora ha sido desconocido, porque ya lo mencioné, la historiografía hoy no nos los ha contado. Primero vamos a hablar un poco de esos productos marinos. Me refiero al carey, ¿no? Hay que mirar, insisto, que hoy es prohibido, pero en esa época por regulación era, y ese era un producto apetecido, en el que no solamente era tener la tortuga para el arte, sino también era mismo para el consumo, ¿no? Los marinos en la época que viajaban, mirar ahora, un barco demora poco, pero en el siglo XVIII, por el sistema de velas, demoraban semanas, y para eso tenían que alimentarse, ¿no? Y utilizaban realmente todas estas tortugas, no solamente la del carey, sino la caguama y otras más, pero que al final la que tenía mejores beneficios para hacer arte en términos de decoración y todo lo que representa, pues realmente era la tortuga carey. Y se capturaron en cantidades en el Caribe, prácticamente que llegaron a escasear fruto de su caza, ¿no? Y que los británicos particularmente fueron los que vieron esto, que después, ya lo mencioné, de la liberalización del comercio, los españoles empiezan a darle otra mirada, vieron un punto importante en su crecimiento, y ahí vemos por lo menos cómo un carpintero con todas las oficios del oficio hace un arte
utiliza maderas finas, pero también en su momento dado todo lo que ustedes ven allí de ese color, digamos, como color caoba, café, todo con el brillo que tiene, eso sencillamente es el caparazón de la tortuga, ¿no? Y ahí se fue mezclando con el oro, con la plata, con las esmeraldas, con los rubí, y se fueron diseñando joyas y mobiliarios de gran valía, que al final tener eso era como si tuviéramos realmente grandes cantidades de oro o grandes cantidades de plata, ¿no? Reemplazó ese poder crematístico que está allí. Miremos por lo menos en el caso del baúl que está a la derecha, un arte en el que todo eso que usted ha construido mediante carey, se guardaba la ropa y eran los vestidos finos donde la marquesa o la condesa o la reina guardaban todo y la gran aristocracia también era ahí. O sea, la manera de guardar el oro, la joya, el anillo, los aretes, el collar de perlas, también había que hacerlo en otro poder y ese era el carey, ¿no? Eran cofres en el que a partir de allí, en la lámina de la izquierda, podemos ver cómo se capturaba en su momento dado, cómo se trabajaba el taller y se fabricaban esos objetos en los que nos representa. Y vemos que a partir de allí había una variedad de productos para sujetar el cabello de las mujeres. Ahí los podemos ver, los sujetadores, los peines, todas las peinillas de la época eran de carey, pero también los famosos espejuelos o las gafas, los binóculos que se hacían en la época para ver la corrida de toros o para ir al teatro y ver la dramaturgia que se presentaba o la ópera o la zarzuela, dependiendo en lo que iba, también eran esos binóculos hechos de carey. En algunos casos también estaban los libros de baile, la gente anotaba, las mujeres, en un listadito el orden para el baile y eso era un librito encuadernado de carey. Y vemos que al final eso tenía ese consumo allí y que tuvo muy importante su desarrollo. Pero aquí lo vemos ya mezclado con caoba, con roble, con cedro, con abarco, con maderas finas, que de igual forma lo que vamos a ver más adelante, el tema mobiliario también repercute en ese consumo cultural y generó imaginarios en el que mezclando una caoba o un cedro o un roble americano con el carey era poder, un poder que al final bordeado con oro, bordeado con plata, con esmeraldas, con zafiros, con rubí. Imagínense todo lo que eso iba a generar. Pero también vemos del lado derecho otros productos que se podían hacer, bolsos, colgarejos, en fin, cosas para guardar que estaban allí y que realmente la industria cultural aquí se ve representada. Otro tiene que ver con el nácar, ¿no? El nácar es un producto marino también, ahí lo vemos, una concha de una ostra, que tiene muchos usos, e incluso pulverizada servía para proteger la piel. Había un consumo, como lo vemos en este caso, concha de nácar para protegerla, había un consumo cultural de la industria cosmética. Esto no es de ahora, esto viene del siglo XVIII, XVII, ya con la pulverización del mismo ayudaba a prevenir arrugas, tenía, digamos, ahí una connotación propia de lo que eso representaba, pero que ese carey también en aplicación a otras culturas de consumo de tipo cultural, valga redundancia, podemos ver esto. Miren la de la izquierda, vírgenes decoradas y hechas a base de carey. Es decir, no solamente estaba el tema de la cultura, sino también lo religioso. Lo religioso utilizó mucho carey, utilizó mucha perla, utilizó mucho oro, y lo vamos a ver más adelante en el sentido en que la cruz con su poder también iba representado como aliado al poder que representaban estos productos, ¿no? Miren el lado derecho, juegos de ajedrez hechos especialmente, digamos, de este producto de la concha de nácar, y que también realmente no solo era el juego, sino también las fichas. Las fichas eran producidas de carey o de cualquier otro material que se iban dando y que también generaban, digamos, esa relación de industria cultural y que tenía que ser consumida dentro de esa mentalidad colectiva que se había generado. Miren por lo menos estos cofres, ya lo habíamos dicho, teníamos un collar de perlas, había que guardarlo. ¿Dónde se guardaba? Ya sea en uno de nácar o en uno de carey. Teníamos cadenas de oro, teníamos anillos, y había que guardarlo. En este caso, miren del lado izquierdo, otra vez, mobiliarios decorados en todo lo que esto representa.
y que quiero decir que realmente estas imágenes las he podido obtener gracias al aporte que me hizo el Museo de Artes Decorativas de Madrid en una instancia que tuve la oportunidad de estar allá, que me ha permitido analizar todos esas artes que se hicieron de estos productos en esa instancia y que puedo mostrar porque son realmente la relación que nos muestra de la economía y la cultura, ¿no? En este caso. Pero también otro producto marino de gran relevancia es la perla, que viene también de otra ostra. Y vemos que al final allí se pueden hacer medallones, collares, y miren el de la derecha, la cantidad de perlas mezclada con oro, mezclada con plata, y con nácar y con carey también se mezclaba, es decir, estaba todo esto. Y vemos que es muy importante. Miren esos collares, importante, digamos, lo que representó el arete, el juego en lo que estaba. Pero la imagen de la izquierda es impactante. Es un consumo cultural ligado a la cruz, ligado al otro poder realmente que era lo religioso, y en ese sentido ligado a zafiros, ligados a rubí, pero que entre el zafiro y el rubí está la perla, ¿cierto? Y entre el zafiro, el rubí y la perla está la cruz de oro, es decir, lo que va mucho más allá para celebraciones litúrgicas, para celebraciones religiosas de todo tipo, para las procesiones, para los actos de devoción y todo lo que estaba allí. Otro tema cultural en el que esto se insertó de manera, digamos, con cierta relevancia, ¿no? Y miren por lo menos la de la izquierda, un cáliz con piedras, en este caso semipreciosas, pero también están las perlas. Ahí también podemos mirar un carey con oro, ¿cierto? Y la sangre de Cristo. O sea, estamos llevando lo cultural del Caribe a la sangre de Cristo. El nácar y la perla que se obtenía aquí en el Cabo de la Vela, en la Guajira colombiana, y también, digamos, en Bahía Honda, pero también en otras partes. Esa perla al final terminaba llevándose culturalmente a Europa, y ahí lo vemos, ¿no? No es cualquier cosa, es la sangre de Cristo al momento, acompañado de estos productos que en esas celebraciones litúrgicas o religiosas, en el marco de la devoción y de todo lo que representa esta práctica cultural, está ahí, se está consumiendo, ¿no? Pero también la aristocracia para demostrar el poder. Ahí lo vemos, miren este cuadro muy importante del siglo XVIII, una baronesa con su collar de perlas, pero en la mano el abanico de Carey. El abanico también un consumo cultural importante, y ahí tuve la oportunidad de ver distintos abanicos que se hacían en toda Europa, todos los países lo hacían. ¿De Carey de dónde? Carey que venía del Caribe, de todas nuestras costas, de lo que era la Nueva Granada en su momento, de las costas de Venezuela, de todas las costas centroamericanas e incluso de las islas, pero que ahí estamos viendo esos consumos culturales del abanico que es vital y que están allí en la mezcla de perla y de todo, que todos esos productos marinos y que se fueron apropiando, digamos, de manera tal. Pero miren esos fotograbados de los retratos de la reina Ana I de Inglaterra. Fotos que si ustedes miran, el tema de la perla es clave. No solo era el tema del collar, sino que era también los colgarejos del cabello, que se hacían ramos de uva que le descolgaban, ¿cierto? Las coronas llenas de perlas de que venían de acá del Caribe. Entonces, en conclusión, esa economía que estaba allí representó algo mucho más allá del oro y de la plata que no se está teniendo en cuenta y que hay que trabajarlo para mirar en ese sentido todo lo que aportó. ¿Cómo lo vemos también? Que no solamente es en lo material, sino también cuando uno habla de la cultura y lo patrimonial, hay que verlo desde lo material y lo inmaterial. Y en ese caso, dentro de las oralidades, las narrativas, la música y todo lo que representa las distintas expresiones artísticas y prácticas culturales, eso también se consume porque hace parte del imaginario. Entonces, como mentalidad colectiva, se va apropiando y la gente se identifica con eso y genera una identidad propia de ello. Entonces vemos cómo la perla, un ejemplo, me tomé la tarea de estar varias semanas en la Biblioteca Nacional de España
y miré cómo era el consumo cultural desde los libros para mirar lo que representaba la perla, y me tomé la tarea a través de unos comandos de búsqueda especializada, la perla, y me aparecieron solo en el siglo XVIII, que no se producía tanto libro, en España, libros españoles, no hice lo de los otros países, solo libros españoles, 637 libros en el imaginario dedicado a la perla. De hecho, hay uno, que es en el caso de Santa Marta, que tiene su nombre, la perla de América. Fíjense eso, y así como la perla de América, Santa Marta, que tenía, digamos, el que lo escribió Antonio Julián, un jesuita, en 1787, vemos cómo al final no solamente estaba este, sino otras publicaciones relacionadas con la perla, y era lo que generaba, digamos, la gran valía, era lo más importante y estaba asociado a todo el consumo cultural. De esos 637 consumos culturales, 297 fueron libros, pero miren, canciones religiosas, trisagios, esos santos, 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 que son los famosos 3 veces santos. También encontré muchos trisagios donde la esencia de todo era la perla de la reina, la perla de Dios, la perla de Jesús, la perla de la divinidad, y los villancicos en todo sentido en la época decembrina, donde la perla jugaba un papel fundamental en eso. Entonces vemos también que el imaginario, en las mentalidades, también hay una industria cultural que se interiorizó y que la gente lo apropió, pero también encontramos dramas, comedias y teatro, es decir, desde el punto de vista de la dramaturgia, la perla jugó un papel fundamental en su conocimiento, y vemos cómo a partir de 43 obras de teatro y de ópera, hay una ópera muy importante de Bizet que se llama El pescador de perlas, la recomiendo. Y vemos que al final, así como este y como los libros y tal, todo estaba relacionado, y que eso, vemos que al final ese se fue apropiando más allá de lo físico, más allá de lo que uno puede tocar, está el aspecto de lo inmaterial, y ahí en lo inmaterial es donde está la verdadera identidad y la apropiación por el imaginario y las colectividades que se generan. Ahí podemos ver durante todo el siglo, en unos cálculos que logré hacer, de ese consumo cultural sobre la perla como producto marino solo en España, y vemos que fue creciente y nos deja un promedio, digamos, muy avanzado. El otro producto, infortunadamente, ya ha desaparecido. El último vestigio o de avistamiento que se hizo de este animal es la foca del Caribe. Y la foca del Caribe le llamaron también el lobo americano. Cuando Colón llega, en el primer viaje, lo primero que ve es estos animales que se le acercaron y le dio la apariencia de lobo. Y por eso hoy en muchos de los se le llama lobo, pero realmente el que tenía la verdadera denominación de lobo no son los del sur, sino son los que encontraron el Caribe, que era una especie totalmente endémica de acá. Y que eso pues con la caza, que no solamente era para la carne, para la grasa, para el tema de iluminar y mantener lo que representaba, era una parte de consumirlo culturalmente en muchos sentidos, para la gastronomía, para la grasa. También estaba el tema de la peletería del cuero y de la piel, ¿no? Entonces ahí vemos por lo menos en la de la derecha, si ustedes miran, el vendedor tratando de comercializar a la persona que se quiere casar, digamos, con la novia, y en el sentido donde le da la validez de la chaqueta de piel de foca, pero también en relación, digamos, a ese valor que tiene un diamante. Es decir, el equiparar a una piel de foca en términos de una chaqueta con un diamante. Es decir, eso tiene realmente gran importancia en el valor que se le puede dar, digamos, a ese producto. Las últimas focas que se vieron en el Caribe, pues fue por allá por los años de 1959, justamente en las islas colombianas de Serrana y Serranilla. A partir de allí, después de los 60, no se ha visto más. Y esta es la última foto que se tiene registro de ella hacia los años 30, ¿no? Pero también no solamente era la piel, el cuero, sino también sus interiores, las tripas. Vemos que a partir de ellas se usaban también para protegerse del frío en algunas partes. Ahí se hacían este tipo de camisas, y sobre eso tenían ya el chaleco propio, no solo para resguardarse de la humedad,
en términos de la pesca, en términos de los viajes marinos, todo lo que representara el proceso marítimo, sino también resguardarse del frío, ¿no? Para que les diera calor en esas bajas temperaturas, y ahí hay otro consumo, digamos, a considerar. El producto, digamos, que poco se ha trabajado, se conoce escasamente a través del trabajo del Lizeth Payne de la Universidad de Costa Rica, y es el caracol de tinte, ¿no? El caracol púrpura. Y vemos que a partir de allí es porque también da unas perlas, entre otras cosas. No solamente las perlas vienen de la ostra, sino vienen de bivalvos en general. Y este, digamos, caracol tiene un color muy importante, digamos, para el tema de la industria textil, y era usado prácticamente para la cultura religiosa. Los grandes obispos o cardenales, miren que ese es el color que se usaba para las túnicas, para también tintar al gorro, digamos, en este caso no recuerdo el nombre ahora de que tiene, digamos, el obispo para diferenciarse, pero que al final tenía un consumo muy importante dentro de la cultura litúrgica, ¿no? Y también, digamos, para otros usos, el tinte, ahí lo podemos ver, y de ahí se podrían hacer mochilas, tejidos, en fin, cantidades de cosas que tenía, digamos, esa representación. Y vemos que también este producto marino hizo parte de esa economía cultural. Y el otro tiene que ver con un líquen, que es la horchilla, y que de igual forma también genera otro tinte, ya lo estamos viendo, tintes naturales, que es, digamos, un color rosado, por decirlo así, y que también es usado no solo para la industria textil, sino que también por su solidez y consistencia, lo veremos más adelante, en la locería y en la industria del mosaico. De ahí se hacía polvo, y ese polvo pues en grandes hornos, sobre todo en la industria valenciana, se hacían vasijas, platos, pocillos, y otro tipo de decoración, digamos, artística en medio de la locería, ¿verdad? Y mosaicos para decorar el piso, para decorar el baño, para enchapar las cocinas. Entonces, era, digamos, la grana cochinilla, la horchilla, el palo de Campeche y el palo de Brasil, cuando se hacían polvo, pues realmente, digamos, tenían esa connotación, y la horchilla, para dar esa coloración rosada, digamos, tenía un aspecto muy claro. Ahí vemos por lo menos, ahí lo vemos ya hecho polvo de este lado, y de cómo da la coloración al momento de obtenerla, y que en Europa este producto era bastante apetecido porque es un líquen que está adherido a las rocas marinas y que simplemente era recogerla, y que dependiendo de la misma, pues era un producto de aprovechamiento cultural. Los segundos productos tiene que ver con lo maderable, ¿no? Con los bosques. Ya no vamos al aprovechamiento del recurso en el Caribe de lo marino, sino del interior. Y en este caso, como lo dijo Funes, de bosques a sabanas para incentivar proyectos agrícolas y ganaderos, pecuarios, en el sentido que yo deforestaba el bosque para sembrar caña de azúcar, deforestaba el bosque para siembra de tabaco, de cacao, de café o de cualquier otro producto, y más recientemente en el siglo XIX de banano, ¿verdad? Pero que al final ese bosque, para meter banano o ganadería intensiva desde el siglo XVIII, mucha industria ganadera, pues había que usarla, y no solamente se usaba para hacer carbón, sino también tenía otras finalidades. La primera, en el tema maderero, era la industria mobiliaria. Ya lo habíamos mencionado, estas maderas finas para hacer mesas, sillas, escaparates, closet y todo lo demás, que miraremos algunos, se pueden, de toda esa fabricación, no solamente artesanal, sino también industrial del mobiliario, sino también de la industria del tinte. El tinte que fue vital para desarrollar otras industrias, de tal manera que aquí el encadenamiento productivo y la formación de tejidos en ese entramado socioeconómico fueron muy importantes, porque generaron empleo y masificaron, digamos, fuentes de trabajo, y diversificaron la producción, ¿no? Entonces miremos por lo menos esta imagen, es de aquí del Caribe colombiano, en las zonas de Sinú, en el siglo XIX, que se cortaban bosques, cómo se transportaban utilizando ríos, ciénagas, y eso de allí llegaban hasta los puertos, y a partir de allí se llevaban a Estados Unidos, a Europa, para poderlos industrializar y obtener, digamos, lo que, dependiendo de lo que se necesitaba, si era madera fina para mobiliario o si era madera de tinte para utilizarlos en los distintos fines que era para el arte, para la locería o
otras formas de tinte que es para la industria textil y que ya lo veremos más adelante. Miren esas imágenes de 1860, de uno de los primeros daguerrotipos, de cómo se iban, digamos, deforestando y llevando esos bosques para obtener la madera y eso generar, digamos, ese consumo cultural, que el fin primario era agrícola y pecuario, pero que al final había un aprovechamiento que terminaba en un consumo cultural, ¿no? En una economía creativa que estaba allí. Y uno de ellos, por lo menos, es el palo de Brasil. En este caso se llama palo de Brasil porque fue descubierto inicialmente en Pernambuco y por eso se llama también palo de Pernambuco, pero que hay unas variedades, para el caso del Caribe está el palo de Brasil, variedad Santa Marta, y todas estas zonas estuvo lleno de eso y ahí podemos ver el tallo de ese color rojo y que se usa no exclusivamente en su aprovechamiento como el tallo, sino también para obtener el tinte de esta variedad y de otras como el añil, el índigo, todos los demás. Y el divididi se usa en las flores, se usa la vaina, que es el fruto que genera los tallos, en fin, todas estas cosas es aprovechable hasta las raíces para hacer tintes. Entonces, en ese sentido, vemos también cómo la naturaleza nos está mostrando otra forma de economía creativa y que al final, cuando uno lo mira en este periodo de la investigación que estoy desarrollando, la grana cochinilla realmente es una de las más representativas, y no solamente por lo que era este bichito, que era un insecto que se da en los cactus, sino realmente por el complemento que da desde el punto de vista de la madera. Es que este era un rojo intenso, es la sangre. Se cogían, todo se recogía eso y eran la sangre del insecto y daba el rojo y que se usaba para muchas industrias, pero en reemplazo por la escasez de la grana, el palo de Brasil era el que daba ese rojo. Y por eso vemos que tiene gran importancia en el consumo con un poquito más del 20% de lo que representaba el consumo cultural dentro de la industria del tinte, el palo de Brasil, y que el palo de Brasil, variedad Santa Marta, jugó un papel importante en su desarrollo. Entonces, el palo de Brasil daba el rojo, el palo de mora que ven más abajo, que vamos a mirar una foto ahorita, daba el color caqui o beige, y también miraremos sus usos, el crema, ¿no? Y el palo de Campeche que también da el color negro, ¿no? Entonces miramos cómo a partir de allí los árboles fueron dando una diversificación también del color que fue usado para distintos usos culturales, mucho más allá del textil. También lo mencioné a la locería, al tema de los mosaicos y por supuesto también al arte que mezclado con ácidos, con aceites, con emulsificantes, terminaban los grandes pintores retocando sus grandes obras que hoy nos los están, digamos, llevando como un patrimonio artístico, pero que al final con productos americanos y salidos del Caribe, ¿no? En este sentido, que es una de las cosas a considerar. Pero también habían otros arbustos que generaban productos naturales que iban para el tinte, como el añil, que es el famoso índigo, que es lo que usamos nosotros usualmente en el blue jean, ¿no? Ese color azul que está allí y nos lo daba el añil, y el achote, que a veces se usa para la industria condimentaria, en la gastronomía o en las culinarias tradicionales, sino que también tenía un uso artesanal para el tinte y daba un color como color naranja, ¿no? Un color zapote allí más o menos, que también para tintar hilos y hacer mochilas y hacer una serie de cosas, y que para Europa se exportó también para obtener, digamos, ese color en ese sentido. Entonces ahí vemos la ponderación de cada uno de ellos y por supuesto dentro de las maderas tintorias el palo de Brasil jugó un papel preponderante, seguido del palo de Campeche y del palo de mora, ¿no? Terminando pues con el añil y por último el achote. ¿Cómo fue el comportamiento en la estructura de mercado y de precios de la demanda y la demanda de esos? Ahí lo podemos ver solo en el caso de Madrid, que fue también de un crecimiento constante, y vemos por lo menos lo que tiene que ver con los otros árboles más allá del de Campeche, perdón, del de Brasil. Ahí está el palo de Campeche y el palo de mora, y que esto una vez llegaba a Europa, en las correccionales de menores, les recuerdo que para esa época la menoría de edad era de 21 hacia abajo, se alcanzaba la mayoría a los 21 y en algunos países hasta los 25. España y otros países ya estaba, Inglaterra eso tenía 21 y otros lo tenían hasta 25, España lo tuvo hasta bien entrado 25 años. Entonces todas estas correccionales de menores, es decir,
jóvenes de 18, 19, 20, 23, hasta 24, cuando se daba, los llevaban allí y los ponían a trabajar, y esos fueron los que se llamaban raspios, porque tenían que raspar, ¿no? Y sacar el acerrín y sacar el polvo de la madera, y ahí lo vemos en una de las ilustraciones que se daban de toda la madera que iba llegando, si era palo de Brasil para sacar el polvo rojo o el acerrín rojo, si era mora, ahí lo vemos en el del centro, el color amarillo que daba el beige o el caqui, y el negro que da el palo de Campeche. Ahí vemos algunas imágenes de esos raspios, de cómo los muestran, digamos, las correccionales holandesas, y vemos los jóvenes haciendo ese trabajo para que de allí se obtuviera, digamos, la industria, y que si era para el tinte de textil, había que meterlo en grandes calderas con ácidos. ¿Y cuál era el ácido de la época? El orín. Ahí orinaban, sacaban el ácido, y a partir de eso, con el ácido úrico y con todo lo que esto representaban, tenían realmente los productos químicos necesarios para posteriormente, con emulsificantes y algunos aceites, poder generar, digamos, lo que necesitaban, incluso hasta de tanino para ello, ¿no? Entonces, miren, por lo menos la de la derecha, los grandes abastecimientos y aglomeraciones de troncos que venían de América, que venían de aquí del Caribe, de las islas y de nuestras costas, de Santa Marta, de La Guajira, de Venezuela, de Centroamérica. Terminaban esto porque la ruta era de Curazao, salía de Santa Marta o de Ribacha a Curazao, y de Curazao iba a Ámsterdam, pero también los que usaban, los que llegaban a Jamaica, sin importar de dónde, llegaban a Jamaica, de Jamaica a Londres, a Liverpool, o los que llegaban a Santo Domingo francés o al Saint-Domingue, de allí pues a Le Havre, a Burdeos en Francia, ¿no? Pero también los que usaban las Islas Vírgenes a través de Saint Thomas, o los suecos a través de San Bartolomé, que los llevaban, digamos, a Suecia o Dinamarca. Se fueron generando esos circuitos, y que cada quien pues realmente tenía esos escenarios para producirlo. Miren, por lo menos la industria textil, los británicos fueron los pioneros, digamos, en utilizar el palo de mora. Ahí están las distintas variaciones en los uniformes militares. Y yo recuerdo cuando era un niño ver soldados todavía con uniformes de color caqui. Y ese caqui viene realmente hoy, viene de anilinas, viene de otras cosas más industriales, pero durante todo el siglo XVIII, el XIX y las primeras décadas del XX, venía de ese árbol que sacábamos de aquí, de Costa Rica, de Panamá, de Honduras, de la zona del Caribe colombiano, de Venezuela, y que es el famoso palo de mora, y que realmente, digamos, tiene esa industria en el textil. Pero también se usaron, ya lo mencioné, para el arte. Ahí vemos por lo menos ese famoso lienzo de Velázquez en el Museo del Prado, que está allí, y que usó realmente palo de Campeche para obtener esa tonificación de color negro. Ese color negro no existía, y que el rey de la época lo hizo masificar porque le daba unas condiciones propias. Miren el vestido, ese negro no lo daba, y el palo de Campeche se lo da, y en la medida que él se lo puso, impuso la moda, y esa moda pues también se traspasó a otros escenarios de tipo cultural, en el que las expresiones artísticas y las prácticas culturales se fueron dando. Y vemos aquí por lo menos este cuadro donde se ve el rojo de la grana cochinilla, que representa el plato. Ese es la sangre de este piojito del cactus. Miren el rojo intenso que está allí, versus el rojo del palo de Brasil, que es como la chaqueta de la señora, o de la camisa de la señora, y el negro intenso que nos lo da el palo de Campeche, ¿no? Y todas estas mezclas que están fruto de esas tintes que se obtienen de acá de América, y que salieron del Caribe en esos troncos para los distintos puertos de Europa, ¿no? Y que allí, este es un cuadro muy famoso también de Velázquez, que se encuentra en la Galería Nacional de Escocia de Edimburgo, que se llama Una anciana cocinando huevos. Miren a Inocencio X, también pintado por Velázquez. Ahí también pueden diferenciar los dos rojos, ¿no? El rojo del cardenal o del obispo de la grana cochinilla, y el rojo de la pared, que es el palo de Brasil utilizado para ello, ¿no? Y bueno, con las otras cosas que representan, digamos, los demás esencias, aceites y lo que esto daba. Otras pinturas demuestran el palo de Brasil en el arte. Aquí también vemos el palo de Brasil y el palo de Campeche, el negro en el sombrero de esta obra muy importante. Y ahí vemos, digamos, también la mezcla del palo de Brasil con el palo de Campeche, y ya empieza a verse también otros aspectos en el que estamos allá. Conclusión, unas estadísticas muy generales. Vemos por lo menos allí
cómo se da esas exportaciones de palo de Campeche, de palo de Brasil, de palo de mora, de añil, de la grana cochinilla comparada y de achote, y por supuesto la grana cochinilla siempre va a la vanguardia en este caso, pero que al final hay un registro importante, ¿no? Que dentro de las entradas de los arcos, en las guías de importación que nos están declarando los empresarios y digamos, los consignatarios de las mercancías, pues nos están apareciendo unos registros realmente que hoy la historia económica no estaba teniendo en cuenta, que esto, digamos, es el aporte a la historiografía que queremos mostrar, ¿no? Más allá de las cifras y de las gráficas, creo que aquí hay un hallazgo que vale la pena para el caso de la historia económica del Caribe. Este es el tema que yo les hablaba también del uso del tinte, es el de la locería. Vemos por lo menos esos platos pintados con polvo de añil, ese azul que se viene generando de la locería valenciana. Y del otro lado, el tema de los mosaicos, ¿no? Que se usa para el enchape de baños, enchape de cocina, pero también para fachadas, o mosaicos más grandes, digamos, en términos del piso. Y en ese sentido se usaba también estos tintes, ya había mencionado el del caracol y otros más que, digamos, tienen ese aspecto para la arquitectura, que también es arte, y otros usos en ese sentido. Por último, quiero hablar del consumo cultural de la peletería y de la industria creativa que se generó alrededor de la misma. Y eso se hace a partir de la caza de animales silvestres. Ya lo había dicho, hoy no es posible, pero en el siglo XVIII el rey firmó órdenes reales en el que fomentaba la entrega de armas y municiones para la caza porque se necesitaban esas pieles. Y así vemos por lo menos el consumo cultural de la piel del jaguar, muy usual la piel del venado, la piel del cibolo, que es el del bisonte americano. Hoy existe muy poco para el caso de México y del norte de los Estados Unidos, pero que en el siglo XVIII eso eran miles por manadas, manadas de cientos de miles, ¿cierto? Y que representan también esos circuitos comerciales porque estaba vinculado Veracruz, La Habana, Nueva Orleans y San Agustín, la Florida y todo lo demás, porque ahí era donde estaba, pero que llegó muy abajo, casi que más allá del centro de México. Y por supuesto esos puertos de Veracruz y de La Habana jugaron un papel fundamental en el desarrollo de este animal. Ni qué decir del zorro, y ya habíamos hablado de la foca americana, que no la voy a mencionar acá porque ya lo había tratado con anterioridad, pero que al final también hace parte de esa industria de la peletería, y otros animales como la marta, de pronto, digamos, algunos marsupiales también que fueron cazados porque tienen una piel linda y que eran usados para gorros, para bufandas y otras cosas en ese sentido. Al final, podemos contabilizar las casi 700 embarcaciones que salieron a lo largo del siglo, y vemos por lo menos cuántos declaraban pieles de zorrillo en esas 2 décadas de 1780 a 1800, cuántos declaraban pieles de tigre, cuántos de lobo marino, que es la foca del Caribe que ya habíamos hablado, de venado y de cibolo, ¿no? Y de otros, como ya los mencioné, la marta y estos marsupiales que estaban, digamos, allí. Ahí lo vemos, ese consumo de pieles que estaban. Y hay que mirar de que estos animales en principio eran catalogados dioses, ¿cierto? Hablar del jaguar en la industria de los aztecas, hablar del jaguar en la cultura de los mayas, incluso de los taironas o de los... Es fundamental. Lo mismo pasaba con otros animales como el venado y todos los que estaban allí y que terminaron siendo dioses en su momento, pero pasaron a presa. Y en este momento hasta los mismos indígenas, en el cambio de esas regulaciones y en la adaptación colonial y en la imposición que eso representó, terminaron matando a sus dioses y reentregándolos a ellos, y que al final estas estadísticas que estamos mostrando acá es realmente a considerar en ese comercio a tener en cuenta. Vemos por lo menos el caso de la piel del tigre, el tigre que está diseminado por toda América. Incluso existió tigre en las islas, pero que los últimos vestigios se dieron desde el siglo XVI, ya en el XVII ya parece que estaban extintos, pero que sí existieron, también eran nadadores y llegaban allá y que de isla en isla fueron caminando y que prontamente desaparecieron, y vemos cómo está la distribución histórica
de hoy y que ya lo había hablado. El jaguar era parte fundamental y cuando uno mira lo que representa, era el hombre jaguar. Aquí hay, por lo menos en el caso de la cultura tairona, donde me encuentro en la Sierra Nevada de Santa Marta, está ese arte prehispánico del hombre jaguar, el hombre que se convierte en jaguar. Y ahí lo vemos disfrazado con su jaguar, con su protección hacia 1752, nos muestra este dibujo, pero que al final ya pasa de ser un dios, y ahí vemos algunas imágenes donde ya es cazado, ¿no? Y es cazado para usar la piel en este sentido, pero con la llegada también de los españoles y el incentivo que se le da a su caza por lo rico que es la piel, ya vemos al indígena con el europeo o con el criollo, ya con escopetas. También hubo un cambio tecnológico en términos de la caza para poder obtener esta piel y poder avanzar un poco más allá en lo que eso representa. Y ahí vemos esta imagen cazando, ya no como la anterior con flechas, sino realmente con escopetas, que era lo que se estaba fomentando en Europa para esto, para mostrar los bolsos, para mostrar las alfombras de jaguar, cortinas o aspectos para tapar el sol, lo que fuera la ventana de jaguar, y vemos allí carteras, bolsos, y que esto al final, dentro de esa industria, es una cultura que jugó un papel importante porque movió mucho dinero, ¿no? Todavía es la hora, de manera clandestina, venden el colmillo, venden, porque tiene también aspectos de mitología, ¿no? En esas creencias y en esos aspectos también de cultura religiosa, chamánica, ancestral en este caso, pues también es un respeto que ellos tienen por ello y que por supuesto también hay un consumo dentro de esas sacralidades, ¿no? Pero que al final ahí se viene dando. Lo mismo miremos cómo se daba, cuáles eran los puertos. Y quise mencionar a Montevideo, a pesar de que no está en el Caribe, pero es que Montevideo jugó un papel importante en el tema de la pelatería y de los cueros al pelo y cueros curtidos. Porque era, digamos, recogía todo lo del Mar del Plata. Pero si nosotros le quitamos a Montevideo y las relaciones con el Caribe, vemos que Cartagena, digamos, en este sentido, era la que llevaba la batuta. Era el puerto que de alguna u otra forma, y que no lo estamos viendo por ninguna parte, esas exportaciones de pieles de tigre que se venían dando de los Montes de María, de la Sierra Nevada, del Sinú, del San Jorge, de la Depresión Momposina, de la Mojana, de las sabanas, de nuestros territorios, pero y del desierto de la Guajira. Imagínense si esto es lo declarado, 26 barcos, imagínense cuánto no sería lo que salía de contrabando, ¿no? Entonces la industria cultural generó, digamos, un aspecto vital, porque ese comercio ilícito fue 3 veces más de lo que se declaraba. Entonces, si esto es lo que se está declarando, imagínense, dentro de eso puede terminar siendo especulativo lo que diga aquí, pero algunos han calculado que el 77% de lo que salía era ilegal y solo se declaraba el 23%. Entonces, imagínense esto, multiplíquenlo por 3 veces más. ¿Cómo será en el término de ese comercio clandestino de lo que se viene dando, ¿no? Seguido de La Guaira, de Veracruz, Campeche, jugaron un papel, digamos, fundamental en las exportaciones de este animal. En términos porcentuales, todo lo que jugaba. Me encontré con unos hallazgos importantes de estas embarcaciones, de la relación de embarcaciones intercambiadas de los indígenas guayú con los holandeses, especialmente con los judíos sefarditas de Curazao, y que después terminaban en Ámsterdam y en Rotterdam. Y vemos que aquí no solamente era en el intercambio de perlas, de nácar o de carey, sino que también ya incluía pieles de jaguar, pieles de zorrillo y de otros animales que estaban allí en estos, y que los intercambiaban ellos para defenderse en ese trueque, no solamente por esclavos para pescar la perla, la ostra o lo que fuera, sino también para que les dieran pólvora, cañones y embarcaciones para defenderse de la Armada Española y poder continuar con esta actividad. Y que en un viaje que hice al cementerio de Curazao, mirando, investigando, me encontré con esos barcos comerciantes o mercantes entre Curazao y Riohacha que llevaban las perlas, que llevaban el carey y lógicamente todas estas pieles, ¿no? Y ahí vemos 4 barcos que entre 1700 y 1800, hay uno muy bien clarito que dice 1762,
y que esto es parte también de la cultura. Había un artista que dibujaba y eso después lo llevaba al mármol y hacía, digamos, el grabado a partir del dibujo que estaba viendo en lo que representaba, y que eso lo llevaron a la lápida de ese comerciante que está allí, y que casi 250 años después, o casi 300 años, ahí lo vemos que se mantienen vigente, porque esto fue una foto que tomé hacia el 2018, ¿no? Y digamos, clave comprender esto. El otro animal es el zorrillo, ya lo habíamos visto. Ahí vemos la cantidad de pieles de zorrillo, mujeres de la alta aristocracia europea colgándose, ¿verdad? El poder, ese era tener el oro, la plata o el rubí o el diamante de la época, ¿no? Era, digamos, el otro consumo cultural que de alguna u otra forma se fueron apropiando para generar, digamos, dentro de la misma esos imaginarios. ¿De dónde salían esas pieles? En el Caribe, de esos puertos. Ahí lo vemos nuevamente, Montevideo llevando, digamos, la avanzada, y seguido otra vez repite Cartagena y posteriormente La Guaira, Veracruz y los demás puertos de la Guyana, La Habana, Campeche, en la península de Yucatán, ¿no? Y de ahí directamente a Cádiz, y de Cádiz, no cabe duda, ya se repartía no solo a España, sino también a los demás países del norte de Europa e incluso del Mediterráneo. Entraba posteriormente en ese comercio intra regional de España, ¿no? Y de dónde se despachaban en los porcentajes que eso representa. Y ahí vemos por lo menos ese consumo de esas pieles ya, digamos, más labradas, con un papel clave en lo que tiene que ver el venado y los animales que nos muestran acá, ¿no? Ahí vemos algunos, miren el que yo les hablé del cibolo, que viene siendo el bisonte. Se hacían botas, se hacían carteras, se hacían bolsos, se hacían muchas cosas, y que ya fue desapareciendo, pero que el Caribe jugó un papel fundamental por los puertos de Nueva Orleans, o New Orleans, de Veracruz, de La Habana y Filadelfia, aunque ya está en el Atlántico. Esto hacían en escala en La Habana o viceversa, de La Habana llegaba a Filadelfia y de la Filadelfia ya tiraba a otros puertos, sobre todo de Inglaterra, y del norte de Europa, ¿no? Creo que es vital porque esto también llegó hasta México y hay que considerarlo. Entonces vemos allí esos puertos que llevaban, digamos, connotaciones propias: Cartagena de India, Filadelfia, La Guaira, Maracaibo, que tienen, digamos, un papel clave, y que hay otros productos que no lo estamos mencionando acá, por lo menos el que vemos a la izquierda, la piel de caimán, ¿no? El caimán del Caribe, o el famoso cocodrilo americano, que también tiene relevancia dentro de ese comercio de la industria cultural por todo lo que representa en carteras, bolsos, pero también otros productos, como yo lo he mencionado, derivados de animales, como la marta y algunos otros marsupiales que se fueron, digamos, generando. Y vemos algunos registros o estadísticas, no los quiero cansar con esto, de lo que se iba dando, y los barcos que se fueron dando dentro de ese periodo: 76 barcos registrando este tipo de pieles, que no es una estadística de poca monta, ¿no? Si lo llevamos a años y lo dividimos, creo que también es fundamental comprenderlo en esas estadísticas más detalladas, no solo en por ciento, sino hacer promedios de lo que esto nos muestra y nos los da, y también por el tipo de embarcación. Si queremos profundizar un poco de quiénes eran los empresarios, cuáles eran esos barcos, pues ahí con mucho gusto les dejo algunos de los nombres que he ido encontrando, que son consignatarios que reciben y envían la mercancía de América a Europa, pero también los que reciben, y cuáles eran los nombres de los barcos. Si desean, me pueden escribir, que con el mayor de los gustos estoy para servirle, y que con esta conferencia, pues lo que quería mostrarle era que más allá del oro y la plata y de los productos, digamos, de plantación del Caribe, hay otras economías que no se han investigado, y con esto es lo que queremos resaltar. Es decir, un mundo inédito que tiene informaciones originales que están tan dispersas, pero que se puede trabajar, y que a partir de estos inicios, pues creo que se pueden hacer investigaciones ulteriores para comprender mejores dinámicas económicas, sociales y por encima de todo culturales. Muchas gracias.